Vamos a comenzar entonces la reunión de hoy y el tema que tenemos es ese que usted ve en pantalla, Jesús el Verbo. Porque fíjese de que una de las cosas que vamos a ver precisamente de que ese llamar a Jesús de esa manera, pues es una situación exclusiva de Juan en todos sus escritos. Mm. Entiéndase, el Evangelio de Juan, la primera de Juan y el Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, Juan tiene esa situación de que él se refiere a Jesucristo de esa manera. Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahorita es precisamente por qué. ¿Por qué se da esa situación precisamente de que Juan se refiere a Jesús precisamente llamándole así? Eh, Cosa después de que ninguno de los otros evangelistas hace. Pero fíjese que eso tiene que ver con una situación bien interesante. Recuerde que como cada evangelista da su punto de vista, ¿no? Y entonces para lograr comprender lo que es la persona de Jesucristo, pues lo que tenemos que hacer es unir todos esos relatos. Así que mire, por ejemplo, en este caso vamos a comenzar y mire, por ejemplo, hablando acerca del verbo, lo que la Biblia dice en Juan 1:1. Juan 1:1. Hermana Daisy, ¿nos puede leer Juan 1:1, por favor? Juan 1:1. Amén. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros muchas veces hemos escuchado que cuando se dice que Jesús, que precisamente que a Jesús se le llama verbo, hemos oído muchas veces pues de que es digamos, es la palabra logos, ¿verdad? Que precisamente es una palabra griega que es la que en el español se traduce precisamente de esa manera. Ahora, lo que sucede con esa palabra de logos es el hecho de que digámosle así, dentro de la cultura griega e incluso dentro de la cultura del Antiguo Testamento, la verdad que tiene un trasfondo muy interesante, pues. Y Juan lo que hace es precisamente agarrar ese concepto que la gente ya tiene para ponerles el evangelio de una manera entendible. Le digo esto porque a veces hay quienes lo que dicen es, es que la idea de que Jesús es el verbo, dicen algunos, Juan lo tomó de los griegos. No, no es que lo tomó de los griegos, sino que simplemente es un concepto que ya existía y que lo que hace el evangelio de Juan, pues mire, ya que ustedes tienen ese concepto, lo que vamos a hacer es que lo vamos a explicar de una manera entendible. Porque lo que sucede precisamente con esa palabra logos es de que en las escrituras no se ocupa exclusivamente para referirse a Jesús. Juan es el que sí lo hace. Juan es el que sí lo hace y ya vamos a ver por qué. Pero hablando acerca de que esta palabra logos existe de otras maneras en las escrituras, mire por ejemplo en este caso y veamos por ejemplo lo que dice Mateo 5:32. Hermano Jaime, ¿nos puede leer Mateo 5:32, por favor? Mateo 5:32. Dice así la palabra de Dios. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, pastor. Dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Palabra de Dios. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí en Mateo 5:32, cuando dice por causa, ¿qué es lo que sucede? En el griego es la palabra logos. O sea que logos no es que únicamente tenga que ver con Jesucristo. Juan es el que le da esa connotación. Pero ¿qué es lo que sucede? La palabra prácticamente existe dentro del griego para referirse a varias cosas. En este caso, por ejemplo, como estamos viendo, precisamente que cuando Jesús dice que repudia a su mujer a no ser por causa, esa palabra de causa, también en el griego es la palabra logos. Otra parte donde aparece logos es acá, mire, en Mateo 18:23. Hermana Olga, ¿nos puede leer esa cita, por favor? Mateo Amén. 18:23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Correcto. En ese caso, cuando habla acerca de hacer cuentas, ahí en ese caso, fíjese lo que he hecho, tanto en el pasaje de Mateo, por ejemplo, como en los otros que le estoy mostrando, aquí le he subrayado por qué palabra se traduce. Entonces, en Juan 1:1, la palabra logos se traduce por verbo. En Mateo 5:32 se traduce por causa. En Mateo 18:23 por cuentas. Y mire, por ejemplo, cómo se traduce acá en Hechos 14:12. En Hechos 14:12. Hermano Juan Carlos, ¿nos puede leer esa cita de Hechos 14:12? Hechos Hechos 14:12. 14, 14, 12. 12.
Hechos 14:12. Ahí está en pantalla, o si lo es más cómodo leerlo en su Biblia, pues no hay problema. 14:12. Cualquiera de las dos maneras. Dios les bendiga. Ok. Buenas noches a todos. Buenas noches. Dice, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Correcto. Entonces vea de que esa palabra logos que nosotros hemos oído, pues la verdad que dentro de la cultura griega tiene un montón de acepciones. Pues Juan es el que la usa precisamente para referirse a Jesucristo. Es por eso de que en Juan 1:1 que dice, en el principio era el verbo, dice, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero vemos de que esa misma palabra logos en Mateo 5:32 se traduce por causa. En Mateo 18:23 se traduce por cuentas, o sea, mire, vamos a hacer un arqueo de caja, ¿va? Una cosa así por el estilo. Y en Hechos 14:12, precisamente cuando Bernabé y Pablo llegan a Licaonia, pues entonces es que dice que a Pablo le llamaban Mercurio porque este era el que llevaba la palabra. En la mitología griega, pues Mercurio era como por decir así, el que daba los mensajes especiales de los dioses. Por eso es que se hace esa asociación. Ahora, claro, es cierto de que aunque en la cultura griega existe esa palabra, pero lo interesante, y es precisamente lo que nosotros vamos a pasar a ver en unos momentos, es precisamente cómo la usó Juan para explicar la persona de Jesucristo. Hermana Daisy, dígame por favor. Sí, hermana Daisy. La vi que levantó la mano. Sí, perdone. Una consulta. Vale. Ese término griego logos, en las 4 clasificaciones que nos ha dado, que Juan lo ve como Jesús, Mateo como causa Ajá. y Marcos como Y la otra cita de la Mateo de como cuentas. rendición de cuentas, y en Hechos como es. Ahí hablaba usted sabe, se hizo el paréntesis antes sobre Júpiter, que era No, dice que a Pablo le decían Mercurio porque era él el que llevaba la palabra. En la entonces, mitología griega, como le comentaba, Mercurio era el emisario de los dioses. pero haciendo como un cuadro de paralelismo, en el término palabra es el que hace referencia a logos. Sí. Por eso es de que ahí lo que he hecho es precisamente subrayársela precisamente para que usted vea cómo se traduce en cada uno de los pasajes que tenemos ahí. Hermano Jaime, dígame, perdón. Solo para complementar, también hay otro término que se refiere a eso, el mensajero, el heraldo. Por eso hay un montón de Correcto. periódicos. Sí, el Washington. En muchas partes que tienen ese nombre del heraldo. Ajá. Entonces, lo que sucede es de que precisamente, y tal vez por eso quiero hacer la salvedad, no es de que logos en el griego se refiera únicamente a Jesucristo. No. Logos en el griego puede ocuparse para expresar un montón de ideas. Vaya, por ejemplo, cuando usted ve en las escrituras que Jesús dice, de cierto te digo. ¿Cómo es eso en el griego? Amén, amén, lego. ¿Verdad? O sea, es la palabra logos. Entonces, a lo que vamos es de que ese término logos significa un montón de cosas. Pero, ¿qué es lo que hace Juan? Y es la parte tal vez interesante. Que teniendo en mente el trasfondo que tenía en la cultura la palabra logos, entonces, ¿qué es lo que dice? Jesucristo es el logos. Y esa es precisamente la novedad que hace las escrituras, precisamente cuando aplica este término para referirse a Jesucristo. Ahí está de que vaya, por ejemplo, antes de entrar a ver cómo es que el logo se ocupa ya dentro del contexto judío, veamos, por ejemplo, lo que sigue. Mire, y los griegos, por ejemplo, ¿qué pensaban que era el logos? Fíjese de que aquí le he sacado 3 ideas precisamente sobre cómo era que ellos lo entendían. Por ejemplo, había un fulano que se llamaba Heráclito y mire lo que decía este Heráclito. Dice, todo sucede conforme a logos. En el mundo operan una razón y una mente. Esa mente es la de Dios, es el logos de Dios.
y el logos es el que hace que el universo sea un cosmos ordenado y no un confuso caos. O sea que según este Heráclito, estamos hablando de que él no está opinando desde un punto de vista cristiano, sino que él está opinando desde el punto de vista de la filosofía griega. Entonces, desde el punto de vista de la filosofía griega, ¿qué era lo que decían ellos? Mire, ¿y qué es lo que pone orden en todo lo que existe? Decía Heráclito, es el logos, ¿verdad? O sea de que según él, como que era la explicación esa de que, mire, por qué el sol sale en las mañanas, por qué se oculta en las noches, y por qué están las estaciones, y todo ese tipo de cosas. Desde el punto de vista de Heráclito, el que ponía el orden a todas esas cosas, él decía que era el logos. O sea que en alguna medida venía a ser, como por decir así, como el que controla todas las cosas, ¿verdad? El que pone todo en orden. Pero, por ejemplo, está esta otra idea, mire, la de Platón. Y Platón, ¿qué decía que era el logos? Platón decía que el logos de Dios era el que mantenía los planetas en sus órbitas y el que traía de vuelta las estaciones y los años en sus tiempos determinados. O sea, suena un poco curioso, ¿verdad? El hecho de que cómo es que los filósofos griegos, dentro de su concepto de qué era el logos, pues la verdad que usted los analiza y se parecen bastante, pero dejémoslo ahí en que se parecen nada más para no cometer el error que hace mucha gente decir, es que cuando Juan llama a Jesús el verbo lo tomó de los griegos. No, no lo tomó de los griegos. Habían ciertas similitudes, pero cuando las escrituras llaman verbo a Jesús, lo hacen siguiendo precisamente la línea de la inspiración divina y separando aquellas cosas que se parecen un poquito a cómo están en los griegos y digámosle así, agregándole lo que la revelación bíblica dice al respecto. Luego también, por ejemplo, está este Filón, mire lo que decía del Logos. Dice, para Filón, el Logos de Dios estaba inscrito y grabado en la constitución de todas las cosas. El Logos es el guardián por medio del que el piloto del universo gobierna todas las cosas. O sea que según los griegos, ¿qué era lo que sucedía con el Logos? El Logos era el que ponía todas las cosas en orden o el que mantenía todas las cosas en orden. Así era como lo entendían los griegos. Entonces, claro, en este caso el Evangelio de Juan, que entre otras cosas lo que quiere hacer es resaltar la divinidad de Cristo y tratar de hacer entendible el Evangelio para personas no judías, por eso es que se hace esa afirmación. Dígame, hermana Claudia, perdón. Hola. Buenas noches, Dios le bendiga. Entiendo que el significado que se le da a la palabra logo es como acción, es ejecución. Eso no sería más como el rema, porque estaba viendo en Efesios 6, cuando habla de que el Espíritu es la palabra de Dios, ahí no usa logo, usa rema. Correcto. Más adelante vamos a hablar un poquito acerca de esa distinción. Más adelante vamos a hablar acerca de esa distinción. Precisamente por eso, porque en muchas iglesias pues se tiene la idea esa de que cuando se dice esperamos que Dios tenga un rema para usted. Más adelante vamos a hablar acerca de eso, ¿verdad? Porque el logo es como la palabra pero sin vida. ¿La palabra? Sin vida. Es solo correcto. una palabra, pero cuando la palabra se hace vida, se convierte en rema. Así es. Más adelante vamos a hablar un poquito acerca de eso, pero sí está considerado dentro de la explicación que vamos a ver, porque precisamente una de las cosas que es bien interesante es precisamente llevar ese trasfondo sobre qué es el logos y sobre qué es el rema, que son prácticamente las dos expresiones en el griego que definen precisamente ese concepto de palabra. Ahora, claro, ¿qué es lo que pasa? Si lo vemos ahorita nada más desde el punto de vista de logos, usted vea de que aquí tenemos el pensamiento de 3 filósofos griegos y que ellos en términos generales conciben el logos como esa fuerza, por decirlo así, que tiene todo en orden. Ahora, y entonces, ¿y la Biblia cómo lo trata? Fíjese que aquí es donde ya entramos a cosas diferentes. Porque la Biblia, precisamente por la inspiración divina, comienza, digámosle así, que aunque tiene ese concepto, pero también tiene unas ideas que son un poco diferentes. ¿Cómo así? Resulta de que, por ejemplo, el primer libro que tradujo la humanidad fue la Biblia, ¿verdad? O sea que la Biblia en ese sentido tiene un montón de palmarés, ¿va? Porque fue el primer libro que se imprimió, fue el primer libro que se tradujo a otro idioma,
¿verdad? Así que una de las cosas que el primer libro que se tradujo a otro idioma, ¿cuál fue? El Antiguo Testamento. Y fíjese que en el Antiguo Testamento, cuando se tradujo el Antiguo Testamento al griego, bueno, primero empecemos. ¿Por qué razón fue necesario traducir el Antiguo Testamento al griego? Precisamente porque después del cautiverio la gente estaba olvidando el hebreo. Entonces el hebreo ya era como que era el idioma de los viejitos. Mientras que el griego, como como el griego, como era el idioma dominante del imperio, era el idioma que hablaba todo mundo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Se dio la necesidad de tener una Biblia en griego. Y fíjese que cuando tradujeron el Antiguo Testamento al griego, hicieron esto. Por ejemplo, Jeremías 1:2. Jeremías 1:2. Hermano Hernán, ¿nos puede leer esa cita, por favor? Jeremías 1:2. Con todo gusto, pastor. Palabra de Jehová, que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Amén. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tradujeron el Antiguo Testamento al griego, eso que nosotros tenemos que dice palabra de Jehová, que vino en los días de Josías, ¿cómo lo tradujeron allí? Por la palabra logos. O sea, de que en este caso, mire lo que sucedió. Vinieron ellos y dijeron, bueno, ¿cómo podemos explicar para un público no judío, que Dios habló al profeta Jeremías? El logos de Dios. El logos de Dios. Entonces, en ese aspecto, mire usted, y por eso le comentaba de que aunque hay ciertas similitudes entre la filosofía griega, pero también hay ciertas diferencias bien fundamentales, ¿no? Hay ciertas diferencias bien fundamentales. Por eso es que no es correcto decir de que Juan tomó la idea de que Jesús es el verbo de los griegos. No, precisamente porque las escrituras también, aunque digámosle así, aunque más o menos aceptaban ese concepto, pero también tienen algunas diferencias bien grandes, ¿no? En este caso específico, cuando dice que la palabra de Jehová vino al profeta Jeremías, ¿qué es lo que sucede? En la versión de los 70, ellos vinieron y tradujeron que era el logos de Jehová, el que había hablado al profeta Jeremías. Y fíjese que un caso similar se da en esta cita, mire, en Ezequiel 1:3. En Ezequiel 1:3. Hermano Efraín, ¿nos puede leer esa cita, por favor, de Ezequiel 1:3? Ezequiel 1:3. Si va en tráfico, me dice, así podemos asignar a alguien más para que lo haga. ¿Hola? Ok, veamos, hermana Carla, ¿nos puede leer esa cita, por favor? Ezequiel 1:3. ¿Es la cita que está en pantalla? Claro que sí, hermano. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino ahí sobre él la mano de Jehová. Correcto. Entonces vea que en este caso, ¿qué ocurre? Nuevamente, ¿qué hicieron en la versión de los 70? Cuando se da ese momento de que Dios habla al profeta Ezequiel, ¿qué es lo que ocurrió? El logos de Dios vino al sacerdote Ezequiel. O sea, de que en ese caso, ¿qué es lo que sucede? Era prácticamente en ese momento en el que, digámosle así, Dios revelaba un mensaje a su pueblo. En el caso de Jeremías, pues en Jeremías 1:2, y en el caso de Ezequiel, en Ezequiel 1:3. Entonces, en ese caso, ¿qué era la palabra que ellos ocupaban? La palabra logos. Y fíjese que hay otro pasaje en el Antiguo Testamento, donde cuando se tradujo el Antiguo Testamento al griego, hicieron esto, miren. Hicieron esto, el Salmo 33:6. Hermano Jaime, ¿nos lo puede leer, por favor? Salmo 33:6. Dice así la palabra de Dios: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Palabra de Dios. Mire en este caso qué hicieron en la versión de los 70. En la versión de los 70 dijeron que el logos de Dios hizo los cielos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vea que las escrituras, ¿qué es lo que sucede? Al logo se ve que le dan una personalidad que como definitivamente se desprende de cómo era lo que lo tenía la filosofía griega, ¿va? Porque la filosofía griega pues lo veía más como una fuerza que si tenía conciencia o no, pues para ellos como que no era muy importante, ¿va? Mientras que en el caso de las escrituras no.
En el caso de las escrituras, ¿cómo era que los judíos entendían? Ah, mire, fíjese de que la palabra es creadora. Eso le explica a usted, por ejemplo, por qué en el libro de Génesis, cómo fue el acto de creación. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dijo Dios, sepárense las aguas de las aguas. Dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que se dio ahí era de que Dios lo decía y las cosas ocurrían. No necesitaba hacer más cosas. Es por eso de que en este caso, ¿qué es lo que pasa? En el Salmo 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Y en la versión de los 70, ¿cómo pusieron ellos? Que fue el Logos el que hizo precisamente todas esas cosas. Entonces ahí usted puede darse cuenta cómo se ve que ya las escrituras ya como que ya le van metiendo un poquito más a la idea, tal vez no tanto acercándose a los griegos, sino dando su propia definición desde el punto de vista de Dios de lo que tal cosa significa. Luego fíjese que tenemos hermana Claudia, dígame, perdón. Entonces Antes de mostrar el logos es la voz. la voz, por decirlo de una manera, o la palabra de Dios, ¿verdad? Por decirlo de una manera. Es por eso de que en este caso, precisamente en estos pasajes que estamos viendo y en otros más que vamos a ver de qué manera precisamente las escrituras hacen esa personificación de logos. De tal manera que cuando Juan en el Evangelio dice que Jesús es el verbo, pues la verdad que tiene un trasfondo muchísimo más grande, pues. ¿Por qué razón? Porque imagínense, vaya, por ejemplo, en este caso del Salmo 33:6. Si dice que por el logos fueron hechos los cielos, bueno, entonces quiere decir de que Jesús es creador, pues, ¿verdad? Quiere decir entonces de que Jesús es creador. Y estuvo con Dios participando activamente en la creación según como lo vemos en Génesis 1:1. Mire, por ejemplo, lo que pasa con esta otra cita. Mire el Salmo 107:20. El Salmo 107:20. Hermano Daniel López, si nos puede ayudar con esa cita, por favor. El Salmo 107:20. Es la cita que está abajo en la pantalla. Hola. Ok, veamos. Hermana Olga, ¿nos puede leer el Salmo 107:20, por favor? Salmo Amén. 100. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Ajá, mire en este caso, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué hicieron entonces en la versión de los 70? En la versión de los 70 pusieron envió el logos y lo sanó. Entonces vea de que en ese aspecto, ¿qué fue lo que hicieron precisamente cuando tradujeron el Antiguo Testamento al griego? Precisamente ellos entendieron que la Dios le bendiga, pastor. Disculpe, voy conduciendo. Sí, no se preocupe, no, lo voy a considerar. Si más adelante usted ya nos puede colaborar con la lectura, pues se lo vamos a agradecer. Si no, pues con que escuche está bien, no hay ningún problema. Entonces, amén, pastor, solo tengo una preguntita, perdón. A ver, dígame. Sí, entonces el logo es la presencia de Dios. ¿Lo podemos tomar así? Pues fíjese que implica un poco la presencia de Dios, un poco la revelación de Dios, implica un poco el poder de Dios, pero en este caso no un poder impersonal, que es como los griegos lo veían, que los griegos veían el logos como algo impersonal. Pero Juan dice que no. Juan dice el logos es Jesucristo. Esa tal vez es digámosle así, la diferencia. Ahora, claro, para alguien de mentalidad griega, entonces él podía entender eso. Entonces, ¿qué hace Juan y por qué razón Juan le da a Jesús el apelativo de verbo? Porque era una manera de cómo hacer entendible el evangelio a personas no judías, ¿verdad? Detrás de eso era de lo que iba Juan precisamente al referirse a Jesús de esa manera, hacer entendible el evangelio a personas no judías, ¿verdad? Muy bien, ahora mire qué es lo que sucede. Mire qué es lo que sucede. Bueno, hemos visto estas citas y fíjese que hay otra situación más. Hay unos pasajes que en este caso, mire el título que tiene: El Verbo, los 70 y Cristo.
El verbo es precisamente por esa cuestión de que, así como hemos estado viendo cómo traducían del Antiguo Testamento al griego cuando hablaban de la palabra de Dios, que la palabra de Jehová vino a tal profeta, ¿verdad? Que la palabra creó los cielos. Resulta de que hay unos pasajes en el Salmo 119, que si nosotros hacemos la consideración de lo que la palabra logo significa, se va a dar cuenta, pero que encajan a la perfección con la persona de Jesucristo. ¿Cuáles son esos pasajes? Uno de ellos es esto. Mire, el Salmo 119, 105. Hermano Jaime, si nos lo lee, por favor. Salmo 119, 105. Dice así la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Correcto. Entonces, mire lo interesante, que otra vez, cuando se hizo la traducción de los 70, o sea, el Antiguo Testamento al griego, dice que es la lámpara, el logos. El logos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos entendían, o por lo menos así como lo refleja el Salmo 119, de que la palabra de Dios sirve de guía, ¿verdad? Entonces, por eso, ahora, claro, hay una situación bien interesante y que déjeme comentársela. Por ejemplo, yo antes pensaba que cuando decía lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, yo pensaba que nada más era una rima poética como en el español. Pero lo que sucede es lo siguiente. La lámpara es para alumbrar de cerca y la lumbrera es para alumbrar de lejos, ¿verdad? Entonces ilumina lo que yo tengo cerca e ilumina también a la distancia. Entonces, por esa razón es que por eso es que está esa doble situación que no es meramente una licencia poética, sino que la verdad que tiene ese trasfondo, pues, que la palabra me ilumina para ver lo que yo tengo cerca y me ilumina para ver lo que está lejos. Y en este caso, precisamente, la palabra usada en el texto griego, ¿cuál es? Es la palabra logos. ¿Se imagina usted ahora qué sucedió cuando Juan les dijo en el principio era el verbo? Ah, quiere decir de que logos es lámpara y es lumbrera. Y mire la otra cita del Salmo 119. El Salmo 119, versículo 107. Hermana Olga, nos ayuda, por favor. Salmo 119, versículo 107. Amén. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Correcto. Entonces, nuevamente, en la versión de los 70, cuando dice que la palabra de Dios vivifica, en la versión de los 70, ¿qué palabra es? Es la palabra logos. Es la palabra logos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se ve de que es cierto que aunque tenía su trasfondo en el Antiguo Testamento, pero también desde el punto de vista del pensamiento hebreo y desde el punto de vista de la revelación que se quería dar a través del Evangelio de Juan, se ve que como que se andaba detrás de otras cosas. ¿Va? Dígame, hermano Jaime. Pastor, ¿cómo es la palabra en griego de sabiduría? Sofía. Sofía. Porque de alguna manera también creo que da un componente de eso, ¿verdad? Que es sabiduría. Da un poco de eso. De hecho, está la cita esa de Proverbios en el Proverbios 8:22 en adelante, que precisamente cuando está hablando de la sabiduría llega un momento en el que la lleva más allá para aplicarla a Jesucristo. Y que dice que yo ahí en la creación, ahí estaba yo y toda la cosa, pero en ese caso ese es un juego bien interesante que se hace en el libro de Proverbios para referirse a Jesús de esa manera. La otra cita que siempre hablando acerca del Salmo 119 es esta, mire, el Salmo 119 y versículo 114. Hermana Adriana, ¿nos lo puede leer, por favor? El Salmo 119, versículo 114. Amén. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Nuevamente, en la traducción de los 70, ¿qué hicieron? Cuando dice, en tu palabra he esperado, ¿qué pusieron ellos? En el logos he esperado. En el logos he esperado. Y la otra cita es esta, mire, el Salmo 119 y versículo 116. Hermana Daisy, ¿nos lo puede leer, por favor? Salmo 119, versículo 116. Amén. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quedé yo avergonzado de mi esperanza. Correcto. Entonces, vea qué interesante esto. Nuevamente en la versión de los 70, ¿qué hicieron? Susténtame conforme a logos y viviré.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se ve de que ellos, cuando tradujeron el Antiguo Testamento al griego, logos les sirvió precisamente, bueno, aquí es otro trasfondo que sería tema de otro día, por ejemplo, de cuáles eran las palabras en el texto hebreo por las cuales cuando se tradujo al griego se usó la palabra logos, pero ese es un estudio que tomaría mucho más tiempo, Pero ahorita, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Vemos de que en el Antiguo Testamento, los israelitas le dan al logos una personalidad bien brutal, ¿va? Porque dice que es lámpara, es lumbrera, nos vivifica, esperamos en su palabra, nos da vida, creó todo. ¿Va? Entonces, en el antiguo, o que por ejemplo, que cuando Dios se manifestaba a los profetas, que era el logos. Entonces se ve que en el Antiguo Testamento, le da un ropaje de personalidad bien interesante, ¿va? Lo cual precisamente ya cuando nos lleva al Nuevo Testamento, entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya ahí entonces ya podemos ver un poco mejor por qué es que Juan se refiere a Jesús como el logo. Y mire qué es lo que sucede. Mire qué es lo que sucede, por ejemplo, en este caso, Juan 12:48. Juan 12:48. Quiero ver. Hermana Berta, ¿nos puede leer Juan 12:48, por favor? Juan 12:48, es la cita que... Amén, pastor. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Correcto. Entonces, mire lo que les dice Jesús. No, mire, no se complique, no se complique. ¿Quién va a ser a la hora de las horas? ¿Quién va a ser a la hora de las horas el que los va a juzgar a ustedes? El logos que les he hablado. ¿Verdad? El logos que les he hablado. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que sucede? Ya en el Nuevo Testamento, Jesús precisamente ocupa esa palabra logos de una manera de que seguramente a la gente que le escuchaba con un poco más de detenimiento, no dejaba de despertarle ciertas cosas, pues, en el sentido de decir, bueno, ¿y cómo es eso que el logos nos va a juzgar? ¿Va? Y después, ya cuando estaba el Evangelio de Juan, el hecho de poder decir, mire, Jesús es el logos. Uy, entonces era una cosa para ponerse a pensar, ¿va? Era una cosa para ponerse a pensar. Mire, por ejemplo, esta otra cita que también nos habla acerca de esa misma situación. Juan 15:3. Perdone que a la persona que tiene el nombre de Arteaga, ¿nos puede leer esa cita, por favor? La de Juan 15:3. Hola. Es la cita que está en pantalla. O si tiene alguna dificultad porque va en tráfico o algo, me dice y ponemos a alguien más. Veamos. Hermano Jaime, ¿nos la puede leer, por favor? Juan 15:3. Dice así la palabra de Dios: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Correcto. Mire en este caso, y aquí se la he subrayado. Dice, ya vosotros estáis limpios por el logos que os he hablado. ¿Ya? Entonces, en ese aspecto, Jesús reviste a la palabra logos de una personalidad, de tal manera de que cuando Juan escribe el Evangelio y dice que Jesús es el verbo, la verdad que tenía un trasfondo mero grande, pues. Tenía un trasfondo mero grande, no solamente dentro de la cultura judía, sino también de la manera en que la palabra logos, cuando se aplica a Jesucristo y su revelación, es presentada en el Nuevo Testamento. Mire, por ejemplo, lo que ocurre en este caso en Primera de Pedro 1:23. Hermana Claudia, ¿nos lo puede leer, por favor? Primera de Pedro 1:23. Amén. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Correcto. Mire qué es lo que sucede. La palabra, el logos de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Verdad? Entonces, en ese aspecto, ¿qué es lo que sucede? Las escrituras, cuando se refieren acerca del logos, lo ocupan de una manera que, claro, nosotros como cristianos, pues digámosle así, que lo logramos asociar muy bien. ¿Qué sucedería, por ejemplo, para aquellas personas de cultura griega? La verdad que les sirvió como un puente para poder entender a qué se estaban refiriendo. Dígame, hermana Claudia. Y quizás la traducción a verbo es la más
cercana, la más exacta, porque verbo es acción, verbo es movimiento, verbo es ejecución. O sea, Dios habló y ejecutó, actuó, hizo. O sea, no solo dio la palabra y todo quedó estático, sino que todo empezó a moverse, porque estoy viendo que la palabra en hebreo es dabar, que exactamente significa eso, acción, movimiento, ejecución, algo que está vivo, que no permanece estático. Creo, la palabra verbo es la más exacta para traducir allí logos. Correcto. Y fíjese, bueno, incluso en el español se da una situación de que vaya, por ejemplo, verbo en el español que indica. Indica tres cosas. Indica acción, pasión y esencia. ¿Verdad? Esas tres cosas indica el verbo en el español. Acción, pasión y esencia. Por ejemplo, yo soy. ¿Qué es lo que sucede? Indica esencia, ¿verdad? Yo amo, es pasión. Yo escribo, es acción. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aún en el español se ve de que esa idea del verbo tiene una su connotación muy interesante, ¿va? Entonces, Tenía claro, razón Arjona. tenía razón. Arjona cuando dijo que Jesús es verbo, no sustantivo. Un poco por ahí, aunque también en parte, bueno, ya ve que él en alguna que otra entrevista explica de que en alguna medida como que vivió algún tipo de catolicismo, de que a él le pareció como muy estricto, digámosle así, Como y todas que las veía de religiones. que eran estrictos en unas cosas, pero en otras cosas que deberían de ponerse las pilas como que no lo hacían, ¿no? Entonces, mire, por ejemplo, lo que ocurre con esta otra cita, y tal vez retomando un poco su idea. Ayúdenos, por favor, leyendo a la hermana Claudia, Santiago 1:22. Amén. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, mire qué interesante, el logos se practica, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que sucede? En el texto griego, precisamente dice, pero sed hacedores de la palabra, sed hacedores del logos. O sea, el logos se lleva a la práctica, el logos se vive. Vaya, usted ve, por ejemplo, que una de las cosas que Jesús dice en el Evangelio de Juan, que cuál es la seña por la cual el mundo va a creer que todos seamos uno. No dice por tener doctrina correcta, no dice por tener iglesias grandes, no dice por tener ministerios activos, no. La forma en la que el mundo va a creer dice es que todos sus hijos seamos uno. Entonces, ¿qué es lo que Jesús nos está mostrando? Que lo que va a convencer al mundo que es cuando la palabra se lleva a la práctica, cuando se vive lo que se dice. Entonces en ese aspecto, usted puede darse cuenta cómo en el Nuevo Testamento ya el uso que se le da en las escrituras a este término de palabra, la verdad es que ya como que nos deja un poco más de desafiante porque Juan se refiere a Jesús como el verbo. Bueno, y tan es así que en el libro de Apocalipsis menciona que cuando es la segunda venida de Cristo, ¿qué es lo que dice? Trae un nombre escrito. ¿Y cuál es ese nombre? El verbo de Dios. Vaya, entonces nada más, nada más. Mire lo que sucede, por ejemplo, en este caso siempre hablando acerca del verbo en el Nuevo Testamento. Mire lo que dice Apocalipsis 1:9. Hermana Olga, ¿nos lo puede leer, por favor? Apocalipsis Amén. 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Juan estaba preso en Patmos por el logos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Hasta ahí lo había llevado su fe en el logos, ¿va? Mire, me metieron preso. Pero así como decía el apóstol Pablo, mire, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Yo soy el que estoy preso, pero la palabra de Dios no. Dígame, hermano Jaime. Ahí quizás la perspectiva también involucra acción, ¿verdad? Que lo que se supone en español es el verbo, ¿no?
la práctica, digamos, de la misión que Dios nos dio, predicar su palabra, ¿no? Por causa de Así predicar la es. palabra, es que lo tenían preso. Es que esa es la cosa interesante de esto, ¿va? De que precisamente eso como que ayuda a entender un poco mejor por qué es que las escrituras dicen que Jesús es el Logos y por qué Juan, tanto en el Evangelio como en la primera de Juan y en el libro de Apocalipsis, precisamente ocupa ese término que aunque en la cultura griega existe, pero que Juan lo ocupa para referirse a Jesucristo. Dígame, hermano Jaime. De alguna manera también lleva una connotación de obediencia, ¿no? El obedecer el mandato de Dios tiene sus consecuencias en el mundo terrenal. Claro, claro que sí, claro que sí. Y mire, por ejemplo, esta otra cita que vamos a ver. Mateo 13, 22. Fíjese que esta cita es mero curiosa porque dice, hablando en la parábola del sembrador, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, ¿verdad? O sea que también está esa situación de lo que produce muchas veces el rechazo, en este caso, a la palabra que se oye y el efecto que se tiene cuando la persona toma una mala actitud al respecto. Y esta otra cita creo que la conocemos muchos. La conocemos mucho. Hermano Jaime, ¿nos puede leer, por favor, Hebreos 4:12? Dice así la palabra de Dios, porque la palabra de Hebreos Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire lo que hace el escritor de Hebreos. El logos de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Juan dice que Jesús es el verbo, la verdad que le está dando, ¿cómo le podríamos decir? Nos está mostrando un montón de cosas que yo le aseguro que mate a alguien así como digamos, como eran los padres de la iglesia en el siglo I, mate a alguien debió entender muy bien esto que nosotros estamos haciendo. Y entonces como que le comenzó a caer el 20 aquella cuestión de decir, bueno, mire, fíjese que por eso es que Juan llama a Jesús el verbo, porque en el Antiguo Testamento se ve que el verbo ha creado el universo. El verbo es lámpara y lumbrera. El acto de creación en Génesis capítulo 1. Agréguele en el Nuevo Testamento. ¿Qué hizo Jesús cuando calmó la tempestad la primera vez, cuando él iba dormido en la barca? ¿Qué fue lo que dice la Biblia que hizo? Reprendió el viento y la tempestad, dice, les dijo, calla, enmudece. ¿Y qué dice la Escritura que sucedió? Y se hizo grande bonanza. O a veces, por ejemplo, vea otra cosa. Cuando llega el centurión a interceder por su siervo, ¿qué le dice el siervo del centurión a Jesús? Solamente di la palabra y mi criado sanará. O sea, de que como que ellos estaban en el asunto ese, mire, la palabra de Jesús tiene poder, ¿no? La palabra de Jesús tiene poder. Y es por eso de que en este caso, precisamente cuando las escrituras llaman a Jesús el verbo, la verdad que le están dando una personalidad, pero tremenda, ¿va? Ahora mire qué es lo que sucede por acá. Siempre hablando acerca de el verbo en el Nuevo Testamento. Ya vamos a llegar a la pregunta que nos hacía la hermana Claudia sobre logos y rema. Ya vamos a explicar eso. Mire, por ejemplo, lo que dice este pasaje de Juan 15:7. De Juan 15:7. Hermana Berta, ¿nos puede leer, por favor, Juan 15:7? Amén. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mire qué interesante, si el logos permanece en vosotros, o sea, si la palabra vive en nosotros, ¿qué es lo que sucede? Podemos pedir lo que nosotros queramos y será hecho. Entonces, nuevamente vea cómo Jesús da ese uso al logos sobre lo que el logos
es capaz de hacer. Y, por ejemplo, mire esta otra cita de Juan 17:7, que es lo que dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra, o sea, el logos, es verdad. Jesús, pues vemos que se identifica como el camino, la verdad y la vida. Entonces, vea cómo en ese caso es cierto que aunque la palabra logos tiene su trasfondo dentro de la lengua griega, pero las escrituras la usan de una manera de que definitivamente cuando Juan la aplica a Jesucristo, de veras que le da un ropaje, pero tremendo. Mire, por ejemplo, lo que ocurre en este otro caso que tenemos acá, en 1 Corintios 1:18. 1 Corintios 1:18. Veamos, hermana Adriana, ¿nos puede leer 1 Corintios 1:18? Amén. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Correcto. Vea que en el texto griego, ¿qué es lo que dice? El logos de la cruz, la palabra de la cruz, es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, dice, esto es a nosotros porque es poder de Dios. ¿Cuál es el problema que estaba ahí? Si usted se fija dentro de la cultura griega, ellos concebían a sus dioses como seres humanos bonitos, tanto los masculinos como los femeninos, bien proporcionados, ¿verdad? Entonces, precisamente cuando dice la escritura que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, es precisamente porque a ellos como que no mucho les cuadraba esa situación de decir, ¿y ustedes creen de que ese crucificado los va a salvar? Entonces, por eso es que Pablo dice la palabra de la cruz, el logos, es locura a los que se pierden. Dios le bendiga, Porque decían, pastor. igualmente, dígame. Sí, pastor, una pregunta. A ver. Me he estacionado por acá porque está bien interesante. Me ha dado otra perspectiva ya lo que es la clase. La pregunta es la siguiente, pastor. En el Antiguo Testamento, sobre todo en Éxodo, cuando dice que Dios le hablaba a Moisés, ahí es la voz directamente de Dios. ¿Es la palabra logos? ¿Tiene la cita exacta para poder verificárselo? No, pastor, solamente cómo se llama, así como una pregunta general. Como por ejemplo cuando Vaya. Dios le habló a Moisés o le habló, ¿cómo se llama? También a Josué, ¿verdad? Que por ejemplo dice, habló Jehová a Moisés, por decirle algo. Amén, correcto, pastor. No, fíjese que tal vez en ese caso no, porque en ese caso logos es por ejemplo cuando, vaya, tal vez para que le sirva de guía. Si usted ve que en el Antiguo Testamento dice palabra, por ejemplo, vino a mí palabra de Jehová. Entonces, cuando se usa ese término de palabra, allí sí, generalmente en la versión de los 70 ocuparon la palabra logos. Porque resulta que en el hebreo hay dos palabras. Está la palabra davar, alguien la mencionaba por ahí, la palabra davar y la palabra memra, que son las dos palabras que son traducidas como logos. ¿Verdad? Correcto. Las dos, perdón, pastor, las dos palabras son la misma, es el mismo significado, la misma connotación. Se ocupan las dos cuando se pasaron a la versión de los 70, tanto davar como memra pusieron logos. Correcto. Sí, amén, pastor. Así es. Sí, así es. Perdón, pastor. Y cuando Dios les hablaba a los profetas, como cuando dice un ejemplo, ¿verdad? Y vino a mí palabra de Jehová, o me dijo Dios directamente esta cosa, ¿es logos? Logos. Por eso poníamos el caso de la cita de Jeremías y Ezequiel, donde está eso. Si usted no estaba en ese momento, no se preocupe porque después el video se sube a YouTube. Después el video se sube a YouTube y si usted se perdió una parte, ahí lo va a poder ver. Vaya, ahí excelente, lo va a poder pastor. ver. Amén, pastor. Muchas gracias. Bendiciones, pastor. Bueno, excelente. Gracias por su atención. Ahora mire qué es lo que sucede. Mire, hermano Jaime, dígame. Perdón. De repente lo que también se puede derivar de esto es que el hebreo era un idioma todavía más específico que lo que fue el griego. Fíjese que cada una tiene su encanto, porque vaya, por ejemplo, en el caso del griego se da una situación, que los griegos ellos pensaban en lo abstracto, porque fueron los griegos, por ejemplo, los que dieron esa idea del átomo, por ejemplo, ¿verdad? Porque hubo un griego, no recuerdo ahorita su nombre, que él decía, yo puedo agarrar algo y partirlo en pedazos y va a llegar un momento en el que ya no lo voy a poder partir más. Entonces ellos decían que eso era el átomo, porque átomo significa que ya no lo puedo partir. Entonces decían, hay una parte que es la más pequeña, y ahí esa ya no la puedo, vaya, que usted diga, agarra una naranja, la parto en 2, en 4, en 8, en 16, va a llegar un momento en el que ya no la voy a poder partir más.
Esa parte última, que ya no voy a poder partir, decían los griegos que era el átomo. Entonces, lo que sucede es que los griegos en ese sentido pensaban mucho en lo abstracto. Los hebreos, aunque tal vez no tenían ese nivel de abstracción, pero fíjese que tenían 2 que 3 conceptos un poco interesantes que vale la pena pues que se puedan estudiar. Es por eso de que eso hace que el estudio de las escrituras sea tan fascinante, porque se imagina usted agarrar el pensamiento de los hebreos y cuando esas citas son hechas en el Nuevo Testamento en griego, ¿cómo fue que tuvieron que hacer? De hecho, hay libros y hay herramientas que hacen esa comparación, de que comparan la cita en el texto hebreo, la comparan en la versión de los 70 y la comparan en el Nuevo Testamento, precisamente por eso. Precisamente por eso, porque la unión de las 3 cosas, olvídese, da una riqueza de comprensión bárbara, bárbara. Toma tiempo, pero vale la pena hacer ese esfuerzo. Definitivamente, vale la pena hacer ese esfuerzo. Mire, por ejemplo, en este caso lo que dice 1 Corintios 5 del 18 le vamos a corregir esa cita, oye, para los que están viendo, porque es 2 Corintios. Es 2 Corintios. Así que la vamos a corregir, en la presentación. Pero mire lo que dice 2 Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, el logos de la reconciliación. Entonces, ¿qué es Jesucristo? Es reconciliación. Y si usted tiene en cuenta que en el cristianismo del primer siglo, los judíos tenían ese problema de que los judíos y los gentiles, ¿cómo les debió sonar a ellos esa cuestión de decir, mire, si es que Jesucristo, el mensaje del evangelio es reconciliación? Por eso es que está ese pasaje en el libro de Efesios de que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación, dice. Si es que Jesucristo lo que vino fue reconciliarnos, fue hacer reconciliación entre Dios y el hombre, pues. Vino a abolir las enemistades, dice el libro de Efesios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por eso es de que Pablo dice, mire, ¿y qué es el mensaje que predicamos? La palabra de la reconciliación, el logos de la reconciliación. ¿Verdad? Entonces, ahí en ese aspecto es donde está ese punto. Y ahora vamos al planteamiento que nos hacía nuestra hermana Claudia tempranito, y era la cuestión entre logos y rema, porque resulta que en el Nuevo Testamento hay 2 palabras para referirse a ese término palabra. Una es la palabra logos, que es la que hemos estado hablando, y la otra es la palabra rema. Ahora, ¿y eso cómo está? Mire, por ejemplo, en esta cita de Hebreos 12:19. En Hebreos 12:19 dice, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba. En el texto griego es la palabra rema, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Logos. O sea, nosotros vemos de que en el español dice hablaba y hablase. En el español suena como que es lo mismo. En el griego no lo es. En el griego el primer caso es rema y el segundo caso es logos. ¿Verdad? O sea que eso incluso en el Nuevo Testamento, le diré, es una parte que es bien interesante. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en Efesios 6:17, cuando dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, allí no es logos, allí es rema. Ahora, a veces una de las cosas, y yo creo que nosotros hemos escuchado esta situación, de que se dice que logos es la palabra encarnada en Jesucristo y que rema se refiere a cuando la palabra es aplicada a nosotros, ¿verdad? Aquello de que usted y yo hemos pasado infinidad de veces sobre Filipenses 4:13, pero llega un momento en que alguien la está predicando y por alguna razón ese pasaje agarra un significado especial que para nosotros hasta ese momento nosotros no lo conocíamos. Entonces, ¿qué es una de las cosas que a veces se dice? Ah, mire, lo que sucedió es que hubo un rema. Aquella palabra que yo ya conocía,
Dios por algún momento, por alguna situación, la reveló tan clara a mi corazón que ese mensaje era para mí. Primero el hermano Jaime y después la hermana Olga. Veamos. Pastor, y en ese pasaje de Hebreos, ¿no será que la palabra rema en la primera, pues que dice al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba? Esto es como algo general, que todo el mundo, independientemente si es converso o inconverso, lo oye. Pero Sí. ya en la segunda parte dice, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase. De repente esa parte es a los inconversos, ¿no? Que rechazan la palabra de Dios. ¿Será algo así? Hay un poco de eso, fíjese, pero ya vamos a profundizar un poquito más. Hermana Olga, dígame. No es acerca del tema, pastor. A ver, dele. No es acerca del tema, pero Pero se vale, no se sí preocupe. está relacionado con la palabra, vea, del rema y todo es una palabra rema, dicen. Pero yo siento como que es cuando la gente decide aplicarla para sí mismo, como un mensaje claro de Dios para uno. Pero lo que yo quería preguntarle y pedirle, por favor, que si un día nos habla de la guerra espiritual. Porque, y le voy a decir por qué, yo he tenido experiencias de exorcizaciones y cosas y sanidades y esas cosas, pero ahora los bautistas reformados dicen que no. Entonces estoy como confundida y digo yo, John MacArthur dice que nosotros la guerra que tenemos es diferente Sí. y que nosotros no tenemos ninguna autoridad contra el enemigo. Estoy confundida con eso y por eso le quiero pedir que por favor lo considere y nos enseñe acerca de la guerra espiritual en otro tema. Quiero ver las bases bíblicas y los puntos suyos, hermano. No es para saber si usted sabe, porque usted sabe. Yo quiero aprender. Ok, vaya. Vamos a hacer una cosa. Fíjese que yo para la próxima semana tenía otro tema, pero a petición suya lo vamos a cambiar. Gracias, hermano. A petición suya lo vamos a cambiar, ¿verdad? Precisamente para verlo la próxima semana. Lo Porque vamos a un cambiar a hermano petición. dijo, un hermano se refirió a ellos, ve a los reformados y dice, es que ustedes son bien cabezones bíblicos, pero ni un catarro pueden sanar. Claro, yo entiendo que ellos no pueden, que el poder viene de Dios, pero se Sí, refería a eso, es que lo que yo siento es que se van a los extremos los dos. sí. Y entonces por eso, pero muchas gracias, hermano. Disculpe que lo saqué del tema. Vamos a hacer esa consideración y se va a dar cuenta de que la verdad está en un punto intermedio entre ambos, porque hay cosas en las que unos tienen razón y hay cosas en las que los otros tienen razón. El asunto está como, digámosle así, como aprender a mantener ese equilibrio, pero en cierta medida, vaya, porque veamos ese caso de la sanidad. Yo una de las cosas que he aprendido es que nosotros hacemos mal cuando decimos el pastor sana. Claro. El único que puede sanar es Dios. El único que Exacto. puede sanar es Dios. Y No la hay una gloria, persona sobre la faz de la tierra que pueda sanar a alguien. y la gloria es para Él siempre. Claro, claro, pero ¿qué es lo que sucede? Son precisamente de esos conceptos errados vamos a hacer eso, vamos a cambiar el tema de la próxima semana a petición suya. Hermano Jaime, dígame. Gracias, hermano. Bueno, Gracias. hermano Jaime. Pastor, yo alguna vez también oí a MacArthur hablar del tema y él se limitaba, digamos, a decir que él tuvo una experiencia que una vez entró ahí a un lugar donde había un endemoniado y solo Sí. dice él que oyó decir de que sáquenlo de aquí, o sea, el demonio sabía o estaba consciente pues de la posición en la que MacArthur estaba, pero él mismo decía, mira, yo ni me meto a hacer eso, pues porque las escrituras nos mandaron a predicar, ¿no?, la palabra de Dios, pero no a expulsar demonios. Y ese era como que el tema central de MacArthur. Mira, yo por esa experiencia sé que sabían que mi posición en cuanto al dominio de la palabra, al impacto que tenía en mucha gente,
pero él reconocía de eso, pues que no ni se metía ni pretendía meterse a ser un exorcista, sino más bien a cumplir lo que la gran comisión, pues en eso se ha centrado él y en eso es lo que ha enfocado todas sus energías, ¿no? Lo que pasa de que ese ministerio de la lucha espiritual es complicado. Es bien complicado. Es bien complicado. Entonces, vaya, está la promesa bíblica, recuerde lo que dice Marcos 16:17, ¿va? Que dice, estas señales seguirán a los que creen. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. O sea, en términos generales, es una promesa de Dios para manifestarse a través de la iglesia como cuerpo de Cristo, en términos generales. Pero hay personas que de alguna manera tienen el don, o por decirlo así, el ministerio de Dios para hacerlo. Pero sí es complicado, no es agradable, y así como hay triunfos, también a veces hay cosas bien feas, ¿verdad? Pero sí, vamos a la próxima semana, vamos a hacer eso, ¿va? Vamos a hacer eso precisamente para, ¿cómo se llama? Para poder ampliar un poquito respecto de algunas cosas que dice la Escritura al respecto, ¿va? Porque sí, la verdad que es un tema interesante, y tal vez uno de los puntos de equilibrio es esta. Muchas veces cometemos un gran error cuando ignoramos las cosas, porque a veces es más el daño que cometemos por saber las cosas que por no saberlas, ¿verdad? Porque probablemente si supiésemos, podríamos actuar un poquito más de una manera un poco más sensata, ¿va? Pero a veces los errores los cometemos precisamente por ignorar las cosas, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso. Ahora, con esta cuestión de lo de logos y rema, ¿qué es lo que sucede? Está esta situación precisamente de que acá dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En este caso, ¿qué es lo que sucede? No es la palabra logos, es la palabra rema, Si usted quiere ver cómo se escribe, está acá, mire, ve. ¿Quiero ver? Si usted quiere ver cómo se escribe, está precisamente en esta parte de acá, mire, ve. Aquí es donde está la palabra rema, que es la que se ocupa en Efesios 6:17. Le voy a comentar de que existe la discusión de que esta diferencia no es real. Le hago la salvedad por si usted en algún momento escucha alguna idea diferente, que no trate de matar al otro, ¿va? Porque existe esa discusión. Hay quienes creen de que esa discusión no es real, esa distinción no es real entre logos y rema, y se basan un poco en la cuestión de que a veces pasajes en los evangelios donde Jesús habla de logos, en el pasaje paralelo en el otro evangelio es rema. Entonces, precisamente por esa situación es que hay algunos que no están de acuerdo con esa distinción, ¿verdad? Ahora, esa distinción, por ejemplo, de que sí es real, de que logos es la palabra revelada, que logos es la palabra encarnada, el mensaje de Jesucristo, y que rema se refiere a cuando la palabra se aplica a nosotros. Uno de los léxicos donde lo menciona es el léxico, el diccionario de Vine, de W.E. Vine, que es precisamente un diccionario de griego. Ellos hablan acerca de esa distinción. Él habla acerca de esa distinción. Le comento que existe el pleito, ¿verdad? Porque si alguien le dice que no es así, para que no se asuste, ¿verdad? Porque si alguien le dice así, para que no se asuste, porque no es un punto que es aceptado por todo el mundo. Ahora, a mí en lo personal me gusta la idea en el sentido de decir, mire, es que hay veces, por ejemplo, vaya, así como lo que ocurrió cuando Pablo llegó a Filipos, que qué es lo que dice, que había una mujer que era vendedora de púrpura, que el Señor abrió su corazón, dice, para que estuviese atenta a todo lo que Pablo decía. Entonces, como que no debemos de menospreciar el hecho de que puede haber un momento en el que Dios abra nuestro corazón de tal manera que entendamos aquellas cosas que tal vez bajo otras circunstancias no las hemos entendido, por la razón que sea. Pero ahí, ¿a qué viene eso? Eso ya tiene más que todo que ver con la obra del Espíritu Santo.
Porque recuerde que una de las cosas ¿qué es lo que dice Jesús que iba a hacer el Espíritu Santo? Tomará de lo mío y os lo hará saber. O la otra cosa que dice Jesús, el Espíritu os guiará a toda la verdad. Entonces, eso tiene que ver un poco precisamente con la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. El hecho de que el Espíritu Santo, una de las cosas que Él quiere hacer es eso precisamente. Es por eso de que vaya, por ejemplo, y yo le explicaba a alguien ahora, por cierto, de que a veces cuando una persona recibe una manifestación del Espíritu Santo y quiere dejar de leer la Biblia, está en un grave error. Porque una manifestación genuina del Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Lo va a guiar a las Escrituras. Porque las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo, pues. Entonces, una manifestación real del Espíritu Santo, que es una de las cosas que va a hacer, lo va a guiar a amar las Escrituras y le va a abrir su mente y su corazón para que las entienda mejor, ¿verdad? Entonces le digo, yo aunque estoy consciente de esa discusión entre logos y rema, y que hay quienes no la aceptan, a mí me parece un punto interesante y comprendiendo el concepto me parece. Porque mire, por ejemplo, lo que dice Romanos 18. Dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En ese caso, ¿qué es lo que sucede? Cuando dice, esta es la palabra de fe que predicamos, es precisamente la palabra rema. Déjenme ver cuál es la que está antes. Déjenme ver cuál es la que está antes. Para poder... dice, pues que dice, cerca de ti está la... sí, cerca de ti está la palabra, es rema. Es rema. En ambos casos es rema. Es rema aquí, es rema aquí y es rema aquí. En ambos casos, en el texto griego. Entonces, ¿qué es lo que indica? Se ve de que hay un momento precisamente cuando la palabra impacta de tal manera en nuestro corazón que nosotros decimos, ¡ey, es cierto! Entendemos que así es, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Precisamente esa comprensión es cuando el Espíritu Santo abre nuestra mente y nuestro corazón. Bueno, Jesús lo dice en el Evangelio de Mateo. Dice que todas las cosas le son reveladas por el Padre y nadie conoce al Padre sino al Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y él dice a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Verdad? Entonces, esa parte de cómo es que Dios puede revelarnos, las Escrituras, ese es un punto que no hay que pasar por alto. Definitivamente que sí. No hay que pasar por alto. Ok, veamos entonces ahora una o dos preguntitas antes de que terminemos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario de todo esto que hemos estado hablando? Antes de hacer hasta despedir. Veamos. ¿Alguna pregunta o algún comentario de esto que hemos estado hablando? Hermano Jaime, dígame. Pastor, de repente un buen ejercicio sería ensayar cada traducción con los dos significados, a ver si qué tanto cambia el mensaje, ¿no? Porque pareciera que la línea es muy delgada y entre una y la otra, y de repente, pues si lo traducís de una forma o de la otra, el mensaje termina siendo el mismo. Tal vez no tanto que la línea sea muy delgada, el concepto es muy amplio. Yo más me inclinaría por eso, que el concepto es muy amplio. Fíjense que esa es una de las razones. Vaya, le voy a dar mi versión de eso. Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Yo una de las cosas que a veces he pensado que vamos a estar haciendo en la eternidad, ¿sabe qué es? Es conociendo más las Escrituras. Porque como no van a pasar, quiere decir de que vamos a estar aún en la eternidad y aún allí vamos a estar digamos, profundizando en lo que hasta este momento pobremente decimos que entendemos, ¿no? Porque bueno, el apóstol Pablo dice, mira, ahorita vemos puramente, pero entonces vamos a ver cómo hemos sido conocidos. Entonces hay muchas cosas que definitivamente al estar en la presencia de Dios y el tener la comprensión que vamos a tener ahí, mire, hay un montón de cosas que vamos a decir, qué equivocado estaba. O en otros casos tal vez vamos a decir,
cuánto me faltó. Y en otros casos seguramente vamos a decir, qué bueno que logré entender algo de esto cuando estaba allá. ¿Va? O sea, en ese aspecto los sentimientos van a ser bien interesantes sobre qué es lo que va a pasar allá. Yo no diría que sea una línea delgada. Para mí, yo lo vería más como que el concepto es tan amplio. El concepto es tan Perdón, amplio. hermano, y yo pienso que todo lo que llamamos palabra rema Ujú. exige una acción inmediata de mi parte, Claro, porque si es sin duda. palabra de Dios y es para mí, la palabra rema siempre va a requerir una acción, porque también como leímos, ve que vamos a ser juzgados por la palabra. Ujú. Entonces no vamos a poder decir, oh, no me di cuenta. No me di cuenta o sí oí la palabra rema, pero seguí igual. Ujú. Sí, Solo no, eso. le digo, da para, fíjese que esa es una de las cosas que a mí me llama la atención y aquí usted lo menciona, el hecho de que se ve de que cuando Dios hablaba, demandaba de la gente acción. ¿Va? O sea, si Ujú. te digo algo es para que lo hagas ya, no mañana, no pasado mañana, ya, ¿verdad? Hermana Claudia, dígame, ¿verdad? Una pregunta, pastor, Dios le bendiga. Cuando el Señor da una palabra, ¿verdad? Y la Sí, palabra es vida. Entonces, muchas veces cuando oramos, es bien triste que le estemos pidiendo cosas a Dios que Él ya habló, ya dijo, ya ejecutó en su eternidad, Él ya lo hizo. Y es triste pensar que a veces estamos, hasta cierto punto, acusamos a Dios en la oración diciendo, Señor, ¿por qué no actúas? Si es que Él ya dijo la palabra ya fue dicha. ¿Qué deberíamos de hacer nosotros en la oración? Pedirle a Él que podamos ver esa palabra manifestada en nuestra vida. Por ejemplo, decimos, Señor, sáname. Y Jesús ya vino a sanar. La palabra claro. ya fue dada. Él vino a sanar, Jesús no vino a enfermar, pero nosotros como decimos, sáname, no hacemos vida esa palabra. Debería de ser, Señor, haz manifiesta la palabra que ya dijiste de sanidad en mí, que mi cuerpo reciba esa palabra y que esa palabra se manifieste, ¿verdad? Porque, la verdad es que esta palabra tiene un significado tan profundo porque Dios no miente. Él da la palabra y la palabra es la que se cumple. Recuerdo que le dijo Dios al pueblo de Israel que Él los escogió, no porque ellos eran buenos, sino que porque Él ya había dado la palabra de que los iba a escoger, igual a Claro, nosotros. Él nos escogió por claro. su palabra, porque Él lo dijo. Dios le bendiga, ¿Sabe? pastor. A ver, dígame, hermano Efraín. Sí, pastor, espero, si me equivoco, me corrige, por favor. ¿Será A ver, que la palabra rema, perdón, la palabra logos, es una sí. palabra, la palabra de Dios, una orden de Dios para un pueblo, para su pueblo? Y la palabra rema será la palabra de Dios para una persona en específico o individual. Fíjese que decir de que Logos sería quiero ver, de decirle específicamente para tal vez no tan así, por aquello de que en vaya, la idea es de que la palabra de Dios sea para todos, así como dice la Amén, Escritura, que la palabra corra y sea glorificada. O amén, sea, correcto. la idea es que el mensaje lo conozcamos todos. Amén, O correcto. incluso, por ejemplo, que dice el escritor de Hebreos, ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno dirá a su prójimo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, dice. Amén. O sea, la idea es que todos lo conozcamos. Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, sobre lo que estábamos hablando hace un momento? Por ejemplo, sobre la cuestión de que cuando la palabra se aplica. Vaya, ¿qué sucede a veces, por ejemplo? Se da veamos el caso de cuando Jesús llega a la casa de María y Marta. ¿Qué le Correcto. dice Jesús? Lázaro resucitará. ¿Y qué Sí, le dice correcto. ella? Ah, sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Va, o sea, sí va a resucitar, pero no ya va. No ya. Entonces, a veces el asunto está que el conocimiento está, pero el que ese conocimiento se haga vida, ese paso todavía hace falta, Ah, correcto, correcto. ¿verdad? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Entonces,
El conocimiento está. El conocimiento está, pero el problema se da de que llega un momento de que por alguna razón ese mensaje que hemos oído todavía no es vida para nosotros. Entonces, el dar ese paso de que ese mensaje deje de ser lo que está escrito en el libro a que pase a formar parte de nosotros, viene a ser algo, por ejemplo, como lo que se le dijo al profeta Ezequiel. Vaya, mira, le dijo, aquí te voy a dar este libro, comételo. Después de que te lo comas, entonces vas a ir a predicar. ¿Verdad? Entonces, ahí ¿qué es eso? Es cuando las escrituras se hacen vida y se hacen realidad para nosotros. Es hacer realidad, pastor, la palabra de Dios en nuestra vida. Que la palabra de Dios forme parte de nuestra vida, o dicho quizás, ¿cómo se llama? Que nosotros le entreguemos todo a Dios y lo pongamos a Él primero en todo. ¿Será eso, pastor? Logos. Claro, sí, es por eso de que usted se fija de que, por ejemplo, cuando Jesús le dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no estará conmigo. ¿Y qué dijeron los judíos? Señor, palabra es dura, le dijeron. Sí, correcto. Porque lo que les estaba diciendo Jesús, ¿qué era? La palabra tiene que formar parte de su vida. Sí. Y eso fue lo que ellos sintieron que era demasiado compromiso. Amén, ¿verdad? correcto, pastor. Fue lo que ellos dijeron que era demasiado compromiso. Ok. Sí. Vaya, gracias, pastor. Bueno, creo que espero el propósito se haya cumplido, precisamente el que hayamos profundizado un poquito en esta parte. Y como le digo, esto da para mucho, ¿va? Esto da para mucho, y una de las cosas precisamente lo que con estos estudios se pretende es precisamente que nosotros podamos reflexionar en aquel tipo de cosas que no se oyen muy a menudo y que están ahí en las escrituras. Fíjese que el tema le voy a comentar. Yo para la próxima semana tenía este tema, mire. Para la próxima semana yo tenía este tema. Yo tenía el de la mujer cusita. Es el que yo tenía para la próxima semana. Ay. Pero a petición de nuestra hermana Olga, y le comento, cualquiera que quiera proponer un tema lo puede proponer. En los chats en los que usted está, usted los puede proponer y yo los puedo agendar, ¿verdad? Yo los puedo agendar. Así que le dejo la opción para que si usted en algún momento quiere que haya alguna cosa que se toque así, póngalo en los chats o en las reuniones, lo dice y lo ponemos. Dígame, hermana Claudia. Hablemos de las enfermedades mentales en la iglesia, pastor. De las enfermedades mentales. Sí, de la psicopatía, de la sociopatía, del narcisismo, porque son enfermedades mentales que muchas veces estamos padeciendo todavía y no nos damos cuenta. Ok, perfecto. Vamos a ver de entrar. La hermana Olga solo se ríe como que dice que acabo de hacer, de desatar, esa idea de conocer todo ese tipo de cosas. No me preocupe, que esa es la idea, hermana Olga. Vamos a agendarlo. Claro, vamos a hacer el cambio. El tema de la próxima semana no va a ser la mujer cusita, sino que va a ser el de la guerra espiritual, como dice nuestra hermana Olga. Creería yo que en base a lo que dice nuestra hermana Claudia, podría ser que eso en alguna medida nos dé una pauta precisamente para meternos a ese tema que ella sugiere, porque siento yo que están un poco relacionados. Porque a veces precisamente uno de los componentes de la lucha espiritual que afecta mucho eso tiene que ver con las enfermedades mentales. Puede ser de que en algún momento eso nos permita hacer la transición al otro tema. Hermano Jaime, dígame. Muchas gracias. Otra cucharadita, pastor. Hermano ¿Será Jaime. que podemos incluir en algún momento libre albedrío? Bueno, ok. Tal vez en algún momento lo que haga es, por ejemplo, compartan en el chat, o si quiere me manda un mensaje personal sobre qué tipo de enfoque le gustaría, ¿verdad? Para efecto de yo ubicarme un poco mejor y poder en ese sentido cumplir las expectativas, ¿verdad? Podemos hacer eso, no hay ningún problema. Bueno, mire, tenemos 1 hora y 24 minutos de estar aquí, así que Muchas gracias. Así que gracias a Dios, pues gracias a ustedes por tenerme la paciencia y por soportarme cada jueves, ¿verdad? Así que posteriormente va a estar subido el video. Por ahora vamos a orar y a darle gracias a Dios por este momento. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este momento, gracias porque
un grupo de tus hijos tiene el deseo de querer conocer de las Escrituras. Gracias, Padre, por darme el privilegio de aprender junto con ellos y de deleitarnos en las verdades de tu palabra. Danos una buena noche, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. El Señor me los bendiga y la próxima semana vamos a tener el tema de la guerra espiritual. Así que Dios los Amén, bendiga. pastor. Gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Bendiciones a todos. Dios les bendiga.